Esta es una aportación para Mater Fátima Internacional. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio este día 28 de marzo, Domingo de Ramos, con el cual abrimos la puerta a la Semana Santa. Y en la celebración eucarística, dentro de las lecturas, en el Evangelio se escuchará el relato de la Pasión del Señor, un relato extenso. Sin embargo, para esta reflexión yo tomo el capítulo 11 de San Marcos, en el cual se nos narra cómo el Señor Jesús entra a Jerusalén triunfante. Escuchemos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David, hosana en el cielo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues aquí escuchamos entonces la entrada triunfal del Señor a Jerusalén y cómo hay la forma de aclamarlo con vivas, esas vivas expresadas con la palabra hosana, pero también el reconocimiento que se le hace de ser él de la descendencia de David, con lo cual se cumplen las Escrituras. Uno de tus descendientes, es la promesa de Dios a David, se sentará sobre tu trono y su reino perdurará para siempre. Ahora, en el relato de la pasión, desgraciadamente, por voluntad de Dios, uno ve las cosas así de estos modos muy humanos, pero por voluntad de Dios, en el relato de la pasión hay toda una trama en contra de Jesús. Y la trama es así: asesinar a un inocente. Por pretextos que inventamos nosotros los humanos, evadimos muchas veces estas formas de enjuiciar y asesinar al inocente. Y es que allí en el relato de la pasión debemos de vernos todos reflejados allí en los personajes que aparecen, pero también debemos de reflejarnos algunos en los vivas al Señor Jesús. Cómo es que en un momento dado, en un domingo de Ramos, aclamamos al Señor, pero el resto de la semana lo condenamos. Y lo condenamos precisamente en el inocente. Pero, sin embargo, el relato es esperanzador, es decir, la víctima inocente nunca está absolutamente abandonada. Aún en la angustia y en la desesperación, donde parece a simple vista que Dios abandona al sufriente, podemos tener la garantía de que Dios está allí, a su lado, llorando por él, contemplando, como en el caso de Jesús, su entrega de vida por un rotundo desacuerdo con los verdugos. Además, aunque la víctima es siempre abandonada por muchos, así nos aparece en el relato de la pasión, también es verdad que es acompañada por los que siempre han estado allí. Siempre es un resto fiel, esos desapercibidos, esos que nadie tiene en cuenta y sin embargo allí están con mucha fidelidad, el pueblo fiel. En otras palabras, no siempre al inocente se le abandona, sino siempre estará alguien allí a su lado, además de Dios. En el caso de Jesús, son especialmente las mujeres y un hombre que ni siquiera era del círculo más cercano al de los discípulos, José de Arimatea, quien permanece al pendiente del sufrimiento de Jesús. Algunas preguntas. ¿En qué nos hace reflexionar este texto, el de la entrada triunfal y el resto de la pasión del Señor? ¿En qué nos ofrece este texto elementos de revelación y de confianza ante la vida? ¿Qué nos aparece a nosotros? ¿En qué nos da esperanza también respecto de que sí hay personas sensibles y solidarias con las víctimas? Pero sobre todo, contemplando la entrada triunfal de Jesús y también el relato de la pasión de nuestro Señor, ¿a qué nos compromete?
Vamos a tener muy en cuenta esto. Se trata de vernos a nosotros mismos reflejados en los acontecimientos de la entrada triunfal, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y también en qué nos comprometen estos relatos. Que estemos bien todos. Buen día, Domingo de Ramos, y que tengan buena Semana Santa. Dios los bendiga.